El proceso de escritura de Dickens se caracteriza por una combinación de disciplina rigurosa, sensibilidad social y una técnica narrativa profundamente ligada a las condiciones de publicación de su época. Al igual que otros grandes autores del siglo XIX, Dickens escribió muchas de sus obras por entregas en periódicos y revistas, lo que influyó decisivamente en su forma de concebir y desarrollar sus novelas. Uno de los aspectos más importantes de su método era la serialización. Obras como Oliver Twist o David Copperfield se publicaban en capítulos en periódicos, lo que obligaba a Dickens a mantener un ritmo constante de producción. Esta forma de publicación condicionaba la estructura narrativa. Cada entrega debía captar la atención del lector, mantener el interés y en muchos casos terminar con un momento de tensión o suspense. Sin embargo, a diferencia de otros autores, Dickens no siempre tenía toda la trama completamente planificada desde el inicio, lo que le permitía introducir cambios y adaptaciones en función de la recepción del público. Otro rasgo esencial también de su proceso de escritura era su profunda observación de la realidad social. Dickens recorría las calles de Londres durante largas caminatas, especialmente de noche, para captar ambientes, situaciones y tipos humanos. Estas experiencias se trasladaban a sus obras, donde aparecen retratos vívidos de la pobreza, la injusticia y las desigualdades sociales de la Inglaterra victoriana. Su escritura no solo buscaba entretener, sino también denunciar y generar conciencia. En términos técnicos, Dickens destacaba por su habilidad para crear personajes intensamente caracterizados. Su proceso incluía el desarrollo detallado de rasgos físicos, psicológicos y lingüísticos. Muchos de sus personajes son reconocibles por su forma de hablar, sus gestos o sus obsesiones, lo que les otorga una gran fuerza dramática. Además, utilizaba la exageración como herramienta para reforzar el impacto de sus descripciones y también el humor y la ironía. La reescritura y revisión también formaban parte fundamental de su método. Aunque trabajaba bajo presión debido a los plazos de publicación, Dickens era meticuloso en la corrección de sus textos, revisaba pruebas de imprenta y realizaba cambios para mejorar el ritmo, la claridad y el efecto emocional de sus narraciones. Por último, su experiencia como lector público influyó en su escritura. Dickens realizaba lecturas en voz alta de sus obras, lo que le permitía percibir directamente la reacción del público y ajustar su estilo para potenciar el impacto emocional.